Bienvenidos al tema 2 de estructura de la lengua, reglas ortográficas. En la clase de hoy trataremos lo que es los signos de puntuación. Comencemos. Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las preposiciones para conseguir estructurar al texto, ordenar las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. La puntuación varía según el estilo de escritura. Sin embargo, las diferencias de estilo que se puedan presentar no eximen a nadie los signos con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados como inaceptables. De ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de la puntuación. Los signos de puntuación, como la coma, el punto, los paréntesis, etc., facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Estos signos ortográficos desempeñan funciones diversas. Pueden limitar la extensión de elementos de la oración, indicar la modalidad de un enunciado e incluso señalar la omisión de una parte del mismo. Los signos de puntuación en español son de uso obligatorio en la mayoría de los casos, pues su presencia o ausencia marca cambios de significado o son un reflejo de la función sintáctica de los componentes de una oración. Solo en determinados contextos, el uso de los signos de puntuación es opcional y una cuestión de estilo personal del orador. Comencemos con los signos básicos como la coma y el punto. La coma es un signo de puntuación que sirve para delimitar unidades del discurso inferiores al enunciado o incisos que aportan información secundaria. No presentan necesariamente una pausa de lectura. En determinados casos, el uso de las comas es opcional y responde al estilo del orador, quien decide cómo quiere presentar la información. No obstante, en la mayoría de las situaciones que se exponen a continuación es de uso obligatorio. En las enumeraciones, los elementos de una enumeración se separarán con coma. Si los elementos ya contienen coma, entonces se utiliza el punto y coma. Cuando la enumeración es completa, el último elemento va precedido de las conjunciones y, o, u o ni. Ejemplo, todas las mañanas tomo un té, tostadas, un yogur y una pieza de fruta. Si la enumeración no es completa o exhaustiva, antes del último elemento se escribe una coma. La enunciación se puede finalizar con un etcétera o con punto suspensivo. Siempre desayuno lo mismo, un té o un café, tostada, etc. Las enumeraciones también pueden consistir en elementos complejos, cuando estos elementos tienen la misma estructura y el mismo valor gramatical, se separan con coma. Ese día tenía cantidad de recados que hacer la compra, recoger las camisas de la lavandería, poner la lavadora, preparar la cena e ir a correos. En el cambio de sintaxis, cuando se cambia el orden regular de las partes de una oración, anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos, se coloca una coma después del bloque anticipado. Te compraré el caramelo si me dices la verdad. Aquí lo encontramos en un orden regular y no escribimos coma. Si me dices la verdad, te compraré el caramelo. Se antepone la condicional. Escribimos entonces la coma. En aposición son aclaraciones, realces de los sujetos que pueden aparecer en una oración, sin alterar. Cervantes, escritor español, vivió en Valladolid. Mi tía, la de Guadalajara, viene mañana. En expresiones, antes y después de las expresiones, es decir, entonces, sin embargo, luego, por lo tanto, por último, siempre y cuando el texto que le anteceda sea corto. No estudiaste, entonces estás reprobado. Cumpliste, por lo tanto, apruebas. En elipsis, la coma puede separar el sujeto de los complementos del verbo cuando el verbo se omite. La omisión puede hacerse para evitar una repetición en enunciados que presentan una estructura similar.
Luis estudia medicina, yo química. También en vocativos. Los vocativos son expresiones nominales que se utilizan para llamar o dirigirse al interlocutor. En español los vocativos siempre van seguidos de coma si van al principio de la oración. Entre comas si se encuentran en el medio y tras una coma si ocupan posición final. Ana, préstame tu carro. Por favor, compra el periódico. El punto. El punto se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración enunciativa, afirmativa o negativa. El punto sigue las normas de escritura siguientes. Se escribe pegado a la palabra que lo precede. La palabra siguiente se escribe dejando un espacio libre. Y la palabra siguiente se escribe siempre con mayúscula. El punto recibe distintos nombres, según señala el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Punto y seguido. Termina una frase con sentido completo y separa enunciados que integran un párrafo. Después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos. Después de un punto y aparte, se escribe en una línea distinta y con mayúsculas. Se emplea cuando cambiamos de idea, pero sobre el mismo tema. Punto final. Si la oración a la que pone fin es la última del texto. Veamos ahora los signos complementarios. Paréntesis, admiración o interrogación. Comencemos con el paréntesis. El paréntesis enmarca un enunciado que aporta información adicional, secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental. El abuelo de Alberto, en su juventud fue un brillante cirujano, parecía una estatua sentado en aquel sillón. Para intercalar algún dato o precisión, por ejemplo, fechas, lugares, significados de siglas, el autor u obra citado, el año de su nacimiento, 1616. En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. En el documento se indicarán el, los, días en que haya tenido lugar la baja. En la transcripción de textos se utilizan 3 puntos entre paréntesis para dejar constancia de que se omiten fragmentos del texto. Esa obra consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte de Don Quijote. Las letras o números que encabezan clasificaciones, enumeraciones, etc., pueden situarse entre paréntesis. Estos libros podrían encontrarse en los estantes superiores, B, en los armarios de la biblioteca. Los signos de exclamación e interrogación. Los signos de exclamación y de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el final de la entonación propia de una exclamación o pregunta. Los signos de exclamación indican que la oración expresa sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Hace mucho frío. Al empezar y terminar una exclamación, cuando la exclamación es parte de una frase, hola, qué guapa te ves hoy. Cuando son exclamaciones breves se pueden separar por comas e iniciar con mayúsculas. ¿Cómo pude olvidarlo? Qué mala memoria. Al principio y al final de las interjecciones. Ah, oh, ay, al principio y al final de las apelaciones. Oiga, tú, usted. Al principio y al final de las invocaciones. Ojalá, Dios quiera. Los signos de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el fin de las oraciones interrogativas directas. ¿Cómo te llamas? Al empezar y terminar lo que se pregunta, cuando la pregunta es parte de una frase. No la entiendo. ¿Qué es lo que dices que sucedió? Al formular preguntas consecutivas, cuando son preguntas breves se pueden separar por comas e iniciar con mayúsculas. ¿No le preocupa lo que piensan las personas de su apariencia? ¿Es que acaso no tienen vanidad? Es importante tener en cuenta que jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Espero que la información les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase.